Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Miren, vamos a empezar. Hablábamos la semana pasada y decíamos que la humanidad finalmente debe avanzar e ir por encima y más allá del reino de la muerte hacia la vida eterna del ser, o hacia la vida eterna del reino divino. Esa es la finalidad última. La humanidad está teniendo una experiencia, lo describimos la semana pasada, ahora en un momento lo vuelvo a retomar, pero bueno, la finalidad es que llega el momento en que la humanidad entienda que debe iniciar su camino de regreso a lo que llamarías el reino divino. Por eso se dice ir más allá y por encima del reino de la muerte hacia la vida eterna del reino divino. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, ¿cómo? O sea, está claro, ese es el objetivo. ¿Cómo la humanidad tiene que lograr esto? Entonces, evidentemente, debe lograr dos cosas. Lograr su despertar espiritual y su ascensión colectiva hacia regiones elevadas de ser. Decíamos la vez pasada, la experiencia creativa entonces va desde lo perfecto abstracto, ¿no? Como una exhalación, y entonces se manifiesta finalmente el reino energético, que llamábamos espiritual también, y luego el reino material. Entonces, para tener una imagen es como si tuviéramos una esfera, que llamaríamos el reino divino. Alrededor de esta esfera tendríamos otro reino, que sería el reino espiritual, invisible a los ojos físicos, y luego otra esfera posterior, ¿no? Que sería el reino material. Entonces la experiencia creativa sería como el proceso, lo dije también la semana pasada, de inflar un globo y desinflarlo, y que genéricamente se conoce como la respiración de Brahma. La exhalación es la experiencia creativa y luego debe de venir el recogimiento. Pero llega el momento en que la humanidad dice cómo debo lograr este proceso. Entonces debes lograr tu despertar espiritual y la ascensión colectiva inicialmente hacia regiones elevadas de ser, y luego eso no basta, luego desde ahí de regreso al origen mismo, a la fuente, al reino divino. Es un recogimiento del reino material hacia el reino espiritual y luego un recogimiento del reino espiritual hacia el reino divino. Entonces se recoge la totalidad de la experiencia dada, ¿no? La oportunidad dada se dio y se recoge el fruto de esta experiencia. Ahora fíjense, ¿por qué es necesario lograr el despertar espiritual? Y cómo también el despertar espiritual después detona esa ascensión. Mire, mientras los hombres están dormidos espiritualmente hablando, todos sus móviles, todas sus acciones están gobernadas en el mundo básicamente por dos fuerzas. Las fuerzas del instinto básico animal y las fuerzas mentales, ¿no? Entonces los hombres actúan en el mundo y hacia el mundo gobernado por esas dos fuerzas. El instinto básico de supervivencia, etcétera, reproducción de la especie, querer permanecer vivos, ¿no? Supervivencia. Y por el otro lado, su mente, que en el caso del hombre, ¿no? La primera parte se comparte con el reino animal, vamos a decir, pero la otra parte ya más exclusiva del ser humano es la mente. Pero la mente, acompañada de estos instintos básicos, lógicamente lo que hace es que haya una serie de predisposiciones hacia el mundo, construir un reino en este mundo, un reino mejor en este mundo. Entonces, digamos, un hombre muy primitivo en su desarrollo mental, a lo mejor tiene frío y pues, hace una pequeña cueva y ahí se mete. Pero si desarrolla su mente, entonces cambia completamente su morada y empieza a construir un reino diferente. Entonces, lo que es importante entender es que esos dos niveles, que serían, en el contexto que he hablado del edificio de 3 pisos y el penthouse, estaría gobernado el hombre por el piso 1 y 2, cuerpo y mente. Y estando gobernado por el cuerpo y la mente, ahí todas las predisposiciones son exteriores, hacia el mundo, hacia la existencia, para mejorar mis condiciones de vida o para vivir lo que deseo vivir, realizar mis sueños, etc. ¿Sí se entiende? Eso llamamos un hombre común y corriente, un hombre que en la enseñanza se le llama está espiritualmente despierto. Digo, dormido, perdón, está espiritualmente dormido.
Pero resulta que en el momento que despierta la persona, ¿no? El ser humano, hombre o mujer, empieza su proceso de despertar. Contra más despierta la conciencia de ser, entonces se satisface en el propio ser, se satisface en el sí mismo. Empieza a vivir cada vez más en un estado de dicha y gracia natural, la dicha y la gracia de su propio ser. Entonces, en la medida que más se place y complace en su propio ser, sus predisposiciones exclusivamente exteriores se empiezan a desvanecer poco a poco. Por eso se habla, cuando la persona ha despertado, experimenta un cese de las predisposiciones a actuar. No como resultado de una especie de tristeza o depresión ante el mundo, sino porque me place mucho estar en mi propio ser. Y entonces, ¿sabes? El flujo de la corriente de vida, tú dejas una corriente de vida todos los días con tus actos y con lo que haces. Entonces, el flujo de la corriente de vida, en vez de ser exclusivamente dirigida al exterior, entonces se invierte poco a poco y se va hacia el interior y en el sentido ascendente. ¿Ya vieron? Entonces, cuando han cesado las predisposiciones a actuar, cuando ustedes lo pueden entender como una persona que está en una fiesta, y como está en una fiesta con sus amigos, familiares, etcétera, se está divirtiendo con todos y entonces quiere ver a todos sus amigos que no ha visto y platica con uno y con el otro, y luego hacen su cena y comen y bailan. Pero tarde o temprano llega el momento en que la persona dice, ya terminé de estar, no como un resultado, insisto, de tristeza o depresión, ya experimenté todo lo que quería experimentar acá. ¿Ya vieron? Y como ya terminé de estar, mi interno invierte el sentido del flujo de la corriente de vida. Y en vez de querer seguir viendo a todos, ya los vi, ya comí, ya bailé, ya disfruté todo, ya escuché la música, el canto, todo lo que fue la fiesta. Entonces, adentro, eso es una cosa interna, ¿ves? Empieza a invertirse el flujo y entonces en el ejemplo que estoy dando, tengo ganas de regresar a casa. Ya terminé de estar, ¿ya se entiende? Y entonces ya poco a poco mi interés por estar ahí empieza a amortiguarse, a amaenar. A lo mejor me quedo porque la gente me dice, quédate un ratito más y vamos a platicar y vamos a bailar más. Sí, está bien, pero hasta un punto. El interno empieza a dirigir su atención y dice, yo ya me veo en mi casa, ¿no? Me pongo mi bata en la nochecita, me tapo y es una frazada y leo un libro o lo que tú quieras. ¿Ya viste lo que empiezas a añorar? Entonces el flujo de tu corriente de vida o el flujo de tus acciones, ¿no? Se dirige en vez de hacia el exterior, se va hacia el interior. En este caso es mucho, 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 muy parecido, ¿no? La persona conforme más va despertando, entonces no es que el mundo no tenga ninguna cosa que ofrecerme, me puedo divertir, puedo seguir estando en el mundo, pero poco a poco la balanza, ¿ya vieron? En un hombre común y corriente el 100% de la balanza está en el reino material, ¿no? En vivir en el mundo, estar en el mundo, sobrevivir en el mundo, crearme un reino en este mundo. Está bien, es mi interés por... Y luego disfrutar el mundo. Pero vean, todo está en un flujo exterior. Entonces tu corriente de vida de la humanidad en su conjunto está enfocada en la tercera esfera. Entonces, ¿cómo recogemos a la humanidad en su conjunto? Por fuerza los tienes que despertar. Porque si no los despiertas, entonces no empiezan a experimentar esa dicha y esa paz y esa armonía y esa gracia de mi propio ser. ¿Ves? Y quedarme en el sí mismo, en mí mismo. Puedo convivir con todos, si sigo en el mundo, estoy en el mundo, pero ya hay un cese de las predisposiciones a actuar. Predisposición a actuar es lo que ustedes entienden como deseos y ganas de. ¿Sí se entiende? Hay hombres, a veces hay hombres que a lo mejor tuvieron ganas de hacer algo mucho tiempo, ¿no? Lo que sea, deporte, por ejemplo, ¿no? Pero llega un momento en que cesan sus predisposiciones a ello. Entonces desaparece, ya no hace ese deporte, vamos a decir. Sí estoy explicándome con esto. Entonces, lo importante es entender que el primer paso
despertar la conciencia espiritual de la humanidad es vital porque detona por sí mismo entonces la ascensión, la detona. Porque entonces el flujo de la energía de vida se va hacia adentro y entonces el ser quiere siempre más de sí mismo, más de lo mismo. Entonces eso a veces la gente lo entiende como un llamado interior. ¿Sí? Si hablamos vamos a llamar el llamado exterior instintivo. Si tú tomas a un águila, ¿no? Que acostumbra a volar en las alturas, etc. Y por alguna razón la logras capturar, ¿no? Y la metes en una jaula, aunque sea grande, ¿no? No una jaulita, pero una jaula grande, pues andará brincando de aquí para allá. Pero ella siempre tiene un llamado. La gente lo entiende como el llamado de la selva, el llamado de la naturaleza. Entonces, no se va porque está enjaulada. Pero en el momento que le abres la puerta, por seguro, ni debes de dudarlo, va a salir y se va a remontar a las alturas. ¿Sí se entendió? Idénticamente igual en relación al ser. El ser, cuando lo despiertas más y más en tu interior, más quiere ir a las alturas del propio ser interior. Entonces, tú siempre estás donde tú quieres estar. Es decir, si estás en esa fiesta, en el ejemplo que di en la metáfora, ¿no? Si estoy en una fiesta, pues es porque quiero estar. En el momento que se me apaguen las ganas, porque ya disfruté todo, ya lo viví, ¿no? Ni estoy triste ni deprimido, estoy agradecido de que estuve en esa fiesta, pero ya se acabaron las ganas. Entonces tú siempre estás donde quieres estar. No va a tardar mucho tiempo en que agarres, te salgas y te vayas a tu casa. Entonces ahí está el gran secreto. Lo único que tiene que lograr la humanidad es despertar la conciencia, porque es la conciencia de ser, y la conciencia de ser en sí misma está tan llena de, ya lo insistí mucho, de paz, de dicha, de gracia, de armonía, que me place en sí mismo. Ya no estoy buscando ser feliz o dichoso en relación a cuestiones exteriores nada más, como proveerme de comprarme cosas o tener, ¿no? Viajar, cosas exteriores. La gente entonces se llenaría un poco o trataría de llenarse con él. Pero como me place el ser en sí mismo, entonces se amortigua esa tendencia mía a irme hacia afuera, hacia el exterior. Ahí viene ya todo el proceso. ¿Sí se entendió? He despertado, me place en sí mismo, inmediatamente quiero más de eso. Y entonces, aunque siga en el mundo, mi corazón ahora sí está puesto en las alturas. Ya no soy. Dice, entonces vivirás como un hombre, sin ser del mundo. Es vivir en el mundo, sin ser del mundo. ¿Quiénes son los seres del mundo? Sean humanos o el reino animal, etc. Son los que se sienten absolutamente cómodos en el mundo. Soy del mundo porque me interesa todo lo del mundo y nada más. Pero cuando la persona despierta, entonces, aunque siga en el mundo, no es del mundo. Ese es un mensaje importante. Y entonces, ahora, ¿por qué no soy del mundo? Porque ahora lo que quiero es regresar a las alturas. Si estamos en eso, inmediatamente se detona la ascensión. ¿Por qué? Porque no hay predisposiciones a permanecer en el exterior. Entonces, el reino que llamamos material es reabsorbido en el ejemplo que daba yo ayer, ¿no? El globo se ha inflado, ¿no? Está el reino divino, se infla el globo, reino espiritual, reino material, ¿ya? Los tres concéntricos. Entonces, ¿por qué permanece eso ahí? ¿Por qué permanece el reino material? Porque está vertida la conciencia hacia el mundo. Pero en el momento en que empieza a abandonar eso, entonces es como si se desinflara el globo. Y eso la gente entiende como una ascensión. Mientras que en el pasado se llamó ascensión individual, ¿no? Pequeños miembros aislados de la especie humana, individuos aislados de la especie humana, lograban su propio despertar y su propia ascensión, ¿no? Y aunque permanecieran en el mundo, porque no importa que estés en el mundo, lo importante es dónde está tu conciencia. ¿Sí se entiende? Y entonces la idea es que ya vendría ese recogimiento y ahora estás en el reino espiritual, ascendido. Yo dije despertar espiritual colectivo de la humanidad y su ascensión también colectiva hacia regiones elevadas de ser.
como si ese reino espiritual tuviera también diferentes niveles de desarrollo, vamos a decir, cada vez más elevado ese reino espiritual. Y finalmente, estando ahí, ese ser que ya está ahí despierto, el espíritu despierto en la existencia, siempre va a buscar regresar al origen, porque quiere fundirse con lo divino. Se da cuenta y siente hasta el tuétano de sus huesos, ahí no hay huesos, pero hasta el tuétano de su conciencia, entonces se da cuenta que quiere reabsorberse en el absoluto. Y entonces hay garantía de salvación, porque ya la persona lo hizo. ¿Sí más o menos entiende? Ese es todo el gran secreto. Es más fácil de lo que parece, pero debe de ser debidamente explicado y debidamente entendido. Ahora llega el momento, yo les he dicho, en que la humanidad entera va a ser informada, ¿no? Y ya va a haber más o menos a grandes rasgos, y eso sucede no crean que afuera, sino que es dentro de ti también. Una parte de ti, una parte del llamado, ¿no? Te dice, construye tu reino en este mundo nada más. Y otra parte, entonces, de la conciencia humana empieza a decir, no, quiero regresar al Padre. Entonces, por eso, todos los grandes avatares, dentro de lo que hicieron, es hacer una demarcación clara entre una cosa y la otra. ¿Ya vieron? Entonces, si se habla de Cristo, entonces Cristo dice, está bien fácil, este no es mi reino. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es el reino del Padre. Y entonces en el reino del Padre está el reino divino. Entonces hace una demarcación de tal poder que se dice, ha abierto el camino de salvación. ¿Por qué lo abrió? Porque está diciendo, esto no es. Sí fue algo, fue parte de la experiencia que se buscó tener, pero no es para que quieras construir y quedarte eternamente en este reino. Fue un proceso, fue una experiencia creativa. No penetraré demasiado en ello, pero es una experiencia creativa. Pero equivale a que estás en tu casa y dices, bueno, el día de hoy quiero tener una experiencia, pues no sé, me quiero ir de picnic, o de cómo le llaman, sí, de día de campo, pues, a algún lugar con bosque. Y entonces me voy. Lógico, al principio voy a estar encantado con todo, porque pues, hay árboles, hay pájaros que cantan, desayuno o como con mis amistades, mis amigos, mi familia, estoy ahí, ¿no? Pero no es para que te quedes eternamente ahí. Es para que tarde o temprano saques el fruto de esa experiencia y entonces regreses a tu casa. ¿Sí más o menos se entiende? Entonces ahora el mensaje para la humanidad será ese. Será, llegó el momento de regresar a casa. Y es una palabra bien poderosa, porque no es nada más la palabra, sino que se acompaña de los medios para que tu ser lo escuche. Es decir, si se te dice cómo despertar tu ser, y cada vez está más despierto tu ser, esa palabra tu ser la va a entender clarísimo y lo va a anhelar como... Si esa palabra se le dice exclusivamente al ego o a la mente o al instinto no quiere decir nada, ¿entiendes? La palabra que le diga al instinto es que hay que irnos a un reino de trascendencia, no le dice nada al instinto, ¿no? Pero a la mente, o que a veces llamamos aquí el ego, ¿no? El ego psicológico, pues, no le apetece, no le interesa grandemente, porque es una mente que se ha formado en el mundo, para el mundo. Y entonces tienes que despertar a la persona. Entonces, si la vas despertando, ¿no? Esa palabra, ese mensaje, retumba en su interior. O sea, le hace un gran eco. Y entonces quiere empezar a hacer su ascensión colectiva. ¿Sí más o menos se entiende? Ese es el gran secreto. Y eso es ir más allá del reino de la muerte, hacia la vida eterna. Eso también es concepto cristiano, por eso lo estoy usando y por eso lo asocié a las palabras de Cristo, ¿no? Finalmente Cristo debe llevar todo por encima y más allá del reino de la muerte, y luego debe llevar todo hacia el Padre, hacia el reino divino, ¿no? También en el reino espiritual se tiene que disolver toda conceptualización que hay, ¿no? Que en terminología se les llama dominios, principados, potestades, disolver todo y decir tú eres uno con la divinidad. Debes regresar al Padre. Sí más o menos está la idea. Entonces, bueno, pero primero lo primero. Ya nos ocuparemos después de lo segundo. Lo primero es que el hombre haga ese paso. Yo les he dicho varias veces, yo no soy inocente en el sentido simplista. Me doy muy bien cuenta
que el flujo de la conciencia ha estado encaminado de una manera poderosa. Entonces ahora empieza a mandarse el mensaje anterior, ¿no? Pero antes se mandó en diversos lugares del mundo por este proceso avatárico, pero realmente bien escuchado y seguido, no, más que por miembros aislados. O sea, esta palabra siempre ha estado con el hombre, siempre se le ha dicho al hombre, pero dentro de las comunidades, pueblos, etcétera, solo poquitos de esos miembros, individuos, les hizo eco y les resuena esa palabra. Para la mayoría de los seres humanos no significa gran cosa. Pero ahora, como dicen por ahí, se van a ver obligados a escuchar. Aunque no quieran escuchar, van a escuchar. Y entonces sí. Y les voy a decir algo más. Todo está indicando que la vida exclusivamente exterior se está cada vez complicando más en el mundo. Entonces, aquello que antes parecía como un sueño bonito, en muchos lugares se está convirtiendo en algo, lo que podríamos llamar como una pesadilla. Entonces eso también colabora para que el hombre busque algo más. ¿Sí se entendió? El mundo está un tanto pasando por la suya, digamos. A lo mejor una persona individualmente dice, yo tengo mi trabajo, tengo mi vida, mi familia y estoy bien, o tengo mis amigos. Pero colectivamente, si ves lo que está pasando, es un asunto. Es un asunto. Entonces, toda la conciencia humana como unidad sufre. Y al sufrir buscas liberarte del sufrimiento. Y entonces, de momento se pensó en los siglos pasados que nos íbamos a liberar del sufrimiento en la medida que domináramos mejor la naturaleza, o en la medida que tuviéramos medicinas para no enfermarnos, en la medida, ya vieron, todas las cuestiones exteriores. Pero eso finalmente no ha dado el resultado que se esperaba. Ayuda, por supuesto, pero no es la solución. Entonces ahora empieza a llegar la palabra a decir, es que estás buscando construir tu reino en arena movediza. Son palabras del mismo origen que estoy diciendo, ¿no? Construye tu casa sobre arena movediza y tu casa finalmente caerá. Construye tu casa sobre roca sólida y entonces permanecerá erguida para siempre. Está otra vez el mismo mensaje. Arena movediza, entonces el mundo. Roca sólida, entonces el reino de tu esencia divina, ¿no? Y luego otro mensaje igual, aquellos que beban de las aguas del mundo y de la tierra, de este pozo, volverán a tener sed, pero aquellos que beban de las aguas del espíritu habrán saciado su sed para siempre. Ahí está el mismo mensaje. Todo es el mismito y único mensaje. ¿Sí se entiende? Entonces está abriendo, se dice, cuando se habla de Cristo, que es lo que he estado recurrentemente hablando el día de hoy, entonces se habla que abrió el camino de salvación. Pero finalmente se espera que esa conciencia, ¿no? Que es nuestra verdadera esencia espiritual, ¿no? Esa conciencia tome a la humanidad toda. Entonces dice, terminará de revelar y consumar su obra redentora. Entonces eso quiere decir, terminas de revelar, no nada más abriste el camino, porque si abres el camino dices, es que mira, aquí no es para allá. Bueno, está bien, ya entendimos que no es aquí, que es allá. Pero luego viene el famoso, ese es el qué debo lograr, ¿no? Pero luego viene el famoso cómo debo lograrlo. Entonces terminas de revelar de alguna manera y consumar, por lo tanto, la obra redentora. Porque si tú revelas cómo, la humanidad puede toda junta encaminarse en ese camino y entonces terminas de revelar y consumar. Consumar es hacerlo efectivo, no nada más señalarlo, hacer efectivo esta redención, ¿no? Su obra redentora. Entonces, redentores de salvación, ¿no? De redimere, acuérdense, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, re y emere. Emere es tomar y re nuevamente. Entonces es tomar a la humanidad que está en el reino material y llevarla al reino espiritual. Esa es una obra redentora, los he redimido, redimere, ¿no? A veces le llaman restaurar, como si el ser estuviera en un estado idílico, perfecto, y al experimentar el reino humano, ¿no? Como que es una caída, en la mitología sería como una expulsión del reino. Y entonces debe ser restaurado, regresado a su estado original antes de la caída.
Eso tiene que ver netamente con la mitología de Canaán, vamos a decir, ¿no? Cananea. Entonces, todos los pueblos del mundo tienen una mitología para explicar esto mismo que estoy diciendo. Pero finalmente hay un estado, los mitos no son historia, ni pretenden jamás nunca serlo. Simplemente son cuentos y narraciones para que la población, todos los humanos, nos vayamos entendiendo de mensajes que son profundos, pero que a veces es difícil de comprender. Entonces narran a través de un cuento o un mito. Entonces, en este sentido, está el mito de un estado idílico, perfecto. ¿Cuál dirías tú? Pues un estado como en el reino espiritual ascendido de ser. Perfecto, idílico. Y le llaman entonces, en esta mitología de Canaán, pues le llaman Edén, ¿no? Jardín del Edén, deleite, ¿no? Entonces, el jardín del deleite, quiere decir que estoy perfecto, estoy bien. Pero el mito dice, por alguna razón, viene una caída, ¿ve? Que tiene que ver con el árbol del conocimiento del bien y el mal, y ahí ya interviene, el conocimiento tiene que ver con el desarrollo de la mente, etcétera, etcétera, y entonces viene el proceso de caída. Y entonces finalmente, ahora se dice, debe de ser tomado toda esta conciencia expulsada del reino, y debe ser retomada y regresada al estado que prevalecía antes de la caída. Entonces quiere decir que en el acto, ¿no? En el acto generador de esta existencia, el reino divino se expandería a un reino espiritual y a un reino material. Entonces, ¿cuál es la restauración? Regresarlo originalmente al reino espiritual. Quedaría la humanidad restaurada, redimida, ¿no? Si fuera un cuadro, es un cuadro que está perfecto, está bien, pero pasa el tiempo, hay humedad y entonces se estropea y entonces ya se despintó parte del cuadro y ya está deteriorado. Hay que restaurarlo, ¿no? Recomponerlo, regresarlo a su estado. De eso trata las enseñanzas espirituales de todo el mundo, siempre están dando este único mensaje, ¿no? Pero ahora llega el momento para la humanidad toda en que todo este conocimiento que nosotros llamamos el patrimonio espiritual ha salido a la luz. Antes estaba como guardado, nada más se enteraban pocas personas, ¿no? La población en general no estaba muy enterada de esto. Entonces sale todo este conocimiento, ya lo podemos ver, ya podemos saber qué dice, ya lo podemos comparar, y entonces te tiene que dar en su conjunto el cómo, no solo el qué, sino el cómo. Y entonces yo les digo hoy que el cómo es despertar la conciencia espiritual. Si despiertas tu conciencia espiritual, créemelo, aunque sigas en el mundo y disfrutes el mundo y te gusten los amaneceres, los atardeceres y te gusta viajar, sí, pero hay algo en ti mismo ya como ser despierto que te places cada vez más en ti mismo. Y viene inmediatamente y poco a poco el cese de las predisposiciones a actuar, de querer construirme un reino en este mundo para ser feliz. ¿Para qué me construyo un reino en este mundo? Para ser feliz si ya estoy feliz, ¿no? Me voy a construir un reino en este mundo para estar en paz. ¿Y para qué te quieres construir un reino en este mundo? Para estar en paz si ya tu ser está en paz. ¿Ya vieron? Entonces el esfuerzo, la predisposición exterior inmediatamente se detiene. ¿Sí estamos? Todo se revierte al interior y hacia arriba. Y entonces, las tradiciones también espirituales importantes del mundo marcan que este cambio de orientación tarda tiempo. Entonces le llaman normal y genéricamente el millennium, ¿no? Como 1000 años en el que hay como de retomar el esfuerzo y recoger ¿no? Que la humanidad le termine de darse cuenta de que debe de regresar entonces al reino espiritual y finalmente al reino divino. Ahora sí ya estamos en la idea. Entonces ya queda contestado no solo qué, queda contestado cómo. Y luego finalmente, ¿por qué? ¿Qué, cómo y por qué? ¿Por qué debo despertar? Está muy fácil. Habitas en un estrato que se llama el reino de la muerte, ¿no? Nada de lo que está ahí prevalecerá. Nada de lo que tú ames prevalecerá. Nada de lo que tú eres prevalecerá en el piso 1 y 2 de la metáfora que uso del edificio. Todo lo que es cuerpo y mente finalmente va a pasar.
Entonces, ese es el reino de la muerte, ¿no? Si te recoges al reino espiritual, empiezas a experimentar el reino de la vida eterna. Yo les garantizo que en el ser se experimenta y se sabe a sí mismo eterno, atemporal. Es algo extraordinario, pero así es. Y luego todavía debe refundirse en el reino divino. Entonces ya es la restauración absoluta. Ahora sí, más o menos está la idea. Tienes contestadito todo. ¿Qué lograr? ¿Cómo lograrlo? ¿Y por qué debo lograrlo? Entonces el ser humano debe de ir decidiendo y finalmente escuchando. Siempre que a un hombre le hablas, hay dos, vamos a decir, su ser y su ego. Y entonces los dos oyen. Pero fíjense bien, esta palabra, el ego no le gusta mucho, porque sabe que está en entredicho su supervivencia. Es decir, él quiere prevalecer, quiere seguir, quiere vivir. Entonces es como una mala noticia, ¿entienden? Pero para el ser es la mejor de todas las noticias, porque dice, vamos a regresar a casa. Actualmente esto aparte está extraordinario, porque antes todo se llevaba dentro de la esfera de lo que sería lo religioso, ¿no? Pero ahora, afortunadamente, la ciencia y el estudio de la mente y la psicología, etcétera, ya se está haciendo cargo de todo esto de manera laica, vamos a decir, bueno, ajeno a las religiones. Entonces, la psicología está investigando muy bien y con mucho detalle lo que es la conciencia, cómo se despierta dentro de las personas, y ya se ha avanzado muchísimo. Pero si ustedes toman en cuenta la psicología que nosotros conocemos, francamente es un bebé comparado con la psicología de Oriente, que tiene 2000 o 3000 años. La psicología nuestra, que llamamos occidental, tiene 120 y tantos años de sus primeros fundadores, ¿no? Entonces es bebé. Pero resulta que avanzó muy lentamente en esos 80, 90 años. Pero en cuanto estos documentos que yo les estoy diciendo empezaron a salir, la psicología se aceleró brutalmente. Entonces pasó inmediatamente del estudio de la mente y la persona exclusivamente a lo transpersonal. Entonces ya están tocando las regiones del ser. Y no de una manera religiosa. No le llaman el espíritu, ni llaman nada como eso. Dicen, pues es la conciencia. Pero es transpersonal, más allá de la persona. Esto es importante porque persona, acuérdense siempre, que quiere decir en español, es una palabra latina, y en español quiere decir máscara de teatro. Entonces, quiere decir que es una máscara, ¿no? Para hacer una obra de teatro, es como un palito. Y entonces, quiere decir que atrás de esa máscara de teatro está tu verdadero ser. Entonces, por eso la psicología transpersonal va más allá de la persona, de la mente que ha sido formada en este mundo, buscando la esencia íntima. ¿Ya vieron? Entonces, ya está la palabra, no solo llega desde un punto de vista religioso o espiritual, llega desde un punto de vista del estudio de las disciplinas y las ciencias actuales, de la mente, de la psicología, etc. ¿Ya vieron? Ya la agarraron. No les quepa la menor duda que esto ya la agarramos. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de poco? Que todo esto que estoy diciendo y que antes entraba dentro del rubro, así como tendrías que ser un monje, resulta que se lo van a empezar a dar a todos los niños en los colegios como parte de la disciplina para que sus mentes no estén tan divagantes, distraídas, y para que puedan estar más concentrados, más en el ahora. Ya estás despertando su conciencia de ser. ¿Ya viste? Y lo estás metiendo en todos los colegios. Entonces, ¿qué va a pasar con esos niños cuando crezcan? Entonces yo estoy diciendo el millennium, pero quién sabe, a lo mejor se acorta muchísimo el trabajo. ¿Sí se entendió? Porque se mete dentro de la disciplina, o sea, se mete para que los niños lo absorban desde niños, ¿no? Contrastando el de que la mente y la imaginación de los niños está siempre en movimiento, entonces está distraída. Quiere prestar atención a alguna cosa, también le pasa a los adultos, quiere prestar atención a una cosa y en un ratito la naturaleza de la mente y tanto el razonamiento como la imaginación brota y me distraigo. ¿Ya vieron? Porque la naturaleza de la mente es el movimiento. La naturaleza del ser es el estático perfecto, es un observador y testigo estático. ¿Ya vieron? Entonces, muchas veces las personas que quieren estudiar algo, leer, no se pueden concentrar.
no pueden concentrar su atención. ¿Por qué? Porque empiezan a leer un libro y entonces la mente se va para acá, se va para allá, me imagino no sé qué, entonces no puedes absorber información casi nueva porque tu mente se mueve demasiado. Entonces para ayudar a que los niños puedan estar más enfocados, más en el presente, entonces están todas las disciplinas para el desarrollo de la atención. Pero resulta que ellas te llevan directamente a la conciencia del ser, porque aquel que está atento en ti y consciente es el propio ser. Entonces lo estás despertando, ¿no? No entre comillas, como lo hice, lo estás despertando sin buscarlo despertar. ¿Ya se entendió? Y al rato ese niño va creciendo y con ciertas prácticas que se van metiendo en los colegios, digamos, en las prácticas, tienes a un niño despierto. Y al tener ya un adulto despierto, entonces ahí tienes lo que pasaría. Entonces haz de cuenta que la humanidad, una humanidad, y con esto termino, despierta, este no es un buen habitáculo, una buena habitación para él. Quiere decir que morador y morada son uno. Fíjense lo que voy a decir. Morador y morada son uno. A ver, ¿cuál es la morada de un ave? Pues un nido. ¿Cuál es la morada de algún animal pequeño, no? Pues hace una guarida, ¿no? Hace un agujero y hace su agujero y hace su habitación. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Siempre morador es el que mora. Morador y morada son uno. Tú puedes conocer al morador por la morada. ¿Sí se entendió? Están íntimamente relacionados. O sea, si ves un agujero en la tierra, puedes pensar que a lo mejor es un topo o que es, no sé, una serpiente o algún animal. No dices es un ave, es un águila que hizo un agujero acá. Morador y morada son uno. ¿Sí se entendió? Bueno, esta morada que tú llamas el reino material y físico está hecha para un morador físico y mental. ¿Ok? Si te despiertas, esta morada ya no sirve. Porque está hecho esta morada para un ser físico y mental, donde yo pueda sobrevivir en este medio, en esta morada, y con mi mente cada vez crearme mejores situaciones de vida en esta realidad. Pero si yo me quedo completamente contemplativo en el estado de ser, esta no es una buena morada para mí. Entonces literalmente la morada ya no es de utilidad, se tiene que disolver. Estoy explicando lo que quiero decir. Entonces tu morada es el reino del ser. Entonces eres un morador, el ser en reinos de ser. No vamos a hablar de qué podría vivirse ahí, pero vamos a decir que al menos esta morada no es la adecuada. Por eso hay un proceso de ascensión. ¿Sí está explicado? Bueno, entonces esta realidad permanecerá acompañada siempre de los instintos y de la mente del ser humano, o de los reinos anteriores también. Pero en el momento en que la conciencia despierta a otro nivel, esta morada ya no funciona. No funciona, porque aquí o te guías por tus instintos de supervivencia y utilizas tu mente para sobrevivir y crearte algo, o digamos que no sirves. Literalmente no sirves para esta morada. Entonces inmediatamente como no sirves, pues viene un recogimiento natural. ¿Sí se entendió? Es como estar en esa fiesta, y ya con esto termino definitivamente, estar como en esa fiesta que te digo, y resulta que como tú ya terminaste de estar, ya no bailas, ya no comes, ya no platicas, ya no haces nada, estás así. Entonces todo el mundo te dice, mejor sí vete. ¿Entienden? Mejor ya vete. Esta no es la morada para ti. O sea, aquí es para que estés contento, para que platiques, bailes, comamos, escuchamos la música, nos divertimos y nos reímos. Pero ya te valió. Estás nada más así. Entonces no es un buen escenario para ti. Y ellos entonces te empujan y te dicen, mejor ya te pedí el taxi. Y entonces te hacen ir para que marches a casa y tan. Estoy explicando lo que estoy diciendo. Muy bien. Pues entonces tómenlo en cuenta porque lo que estoy diciendo es bien importante. Viene esto, no les quepa la menor duda, y cuando algo se ha dicho de la manera que se ha dicho acá, puede llevar a millones y millones porque está absolutamente claro. Y antes en el pasado no lo estaba.
Ahorita está claro y todo el mundo, como he dicho ya en el pasado, está listo para que niños de 10 años para arriba lo puedan entender y a lo mejor hasta más chicos, pero de 10 para arriba lo tienen que poder entender. Entonces, lógicamente ya lo pusiste en manos de todos, no de unos cuantos especialistas, ¿entiendes? Que entienden algo porque conocen cosas muy especiales y detalladas, sino que cualquiera lo puede entender. Nos despertamos y regresamos a casa. De ahí las palabras, levantemos las carpas y reanudemos el camino a casa. Ha llegado el momento. Entonces yo les digo lo mismo, esto llegó, no les quepa la menor duda. Yo no digo que va a ser hoy, pero esto llegó. Es aquello que se dice, llegó para quedarse. ¿Entendieron? Ya llegó para quedarse, porque ya se explicó perfectamente lo que se tiene que lograr, cómo se tiene que lograr y por qué se tiene que lograr. Y entonces el corazón del hombre irá reorientando su flujo, su camino hacia el reino espiritual y finalmente divino. ¿Estamos? Bueno, pues con esto terminamos. Vamos a poner nuestras manitas. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho.